Eh, el día, el día de hoy vamos a iniciar con una clase del bloque 2. Me presento, soy la doctora Juana Virginia Tapia Vieira, profesora de asignatura del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. El día de hoy, como les comentaba, vamos a dar inicio y vamos a desarrollar dos temas. El primero, fundamentos del metabolismo; el segundo, carbohidratos. Vamos a iniciar comentando qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células y que se integran básicamente a dos tipos en los que se divide, que es el anabolismo y el catabolismo. Ambos van a conjuntar para poder hacer posible la vida de la célula. Es necesario tener en cuenta que para que estas reacciones químicas ocurran, es indispensable la presencia de enzimas como catalizadores biológicos para que las reacciones en el organismo ocurran en tiempo y en forma. Como les comentaba, esto ocurre en la célula que va a estar constituida por diferentes organelos. Estamos hablando de una célula eucarionte y se compone de un núcleo con membrana nuclear. Entonces, las reacciones ocurren aquí, pueden ocurrir dentro de los organelos o pueden ocurrir en el citoplasma celular. Mencionaba que se divide el metabolismo básicamente en catabolismo y anabolismo. El catabolismo, que tiene que ver con procesos degradativos, con procesos oxidativos, parte de nutrientes productores de energía, y aquí encontramos a los carbohidratos, grasas, proteínas, para dar origen a productos energéticos, básicamente. Sin embargo, también puede generar desechos que se excretan al medio ambiente. Por el contrario, si ustedes observan, el anabolismo es diferente en el sentido de que aquí se llevan a cabo la síntesis de biomoléculas a partir de moléculas sencillas como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, para poder formar proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Tiene la función de síntesis. Aquí, contrario al catabolismo, el anabolismo utiliza energía, consume ATP, y los productos finales, que pueden ser estructurados o estructurales y de uso para la fisiología celular, lo único que va a utilizar son materias primas para poder hacerse posible. Dentro de las vías anabólicas, nosotros tenemos a la gluconeogénesis, que es la vía que se encarga de la síntesis de glucosa a partir de precursores no exosas. Glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, un polisacárido de almacenamiento en las células, principalmente músculo e hígado, constituido de monómeros de glucosa. Se almacena para poder ser dispuesto cuando los niveles de energía bajan. Ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas tiene dos fines principales: sintetizar ribosa 5-fosfato y poder producir NADPH, que es una coenzima que participa con un alto poder reductor. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Biosíntesis de proteínas como otra vía muy importante del tipo anabólico, que se lleva a cabo en el citosol de las células y ocurre durante el mecanismo de la traducción. Biosíntesis de ácidos grasos, que constituyen la beta reducción, ocurre en el citoplasma. Biosíntesis de nucleótidos, tanto de bases nitrogenadas púricas como pirimídicas, y la biosíntesis de aminoácidos. Estas son las principales vías anabólicas que ocurren en la célula. Como vías catabólicas tenemos el catabolismo de biomoléculas, como los glúcidos. En el caso de la glucólisis, puede ocurrir también fermentación a partir de la oxidación del piruvato. En el caso de los lípidos, tenemos
la lipogénesis y tenemos dentro de estas vías perdón, la lipogénesis es parte de las vías anabólicas, en este caso estamos hablando de lipólisis, en donde ocurre la beta oxidación en el caso de las proteínas, desaminación y utilización de esqueletos carbonados para poder producir acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena de transporte de electrones. Vamos a ver un nuevo concepto que está relacionado con aquel evento metabólico en el que convergen varias vías hacia un metabolito central. A esto se le denomina encrucijada metabólica y nosotros vamos a ver como ejemplo al acetilcoenzima A como un metabolito central, en donde la procedencia de acetilcoenzima A puede ser a partir de la degradación de proteínas produciendo aminoácidos del tipo cetogénico. Tenemos a la glucosa que produce piruvato y a partir de piruvato se produce acetil-CoA. Los triacilglicéridos en el que se produce ácidos grasos y glicerol y los ácidos grasos en la beta-oxidación dentro de la matriz mitocondrial dan origen al acetil-CoA. Acetil-CoA, por otro lado, también participa para la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de esteroides, como es primariamente el colesterol, y del colesterol se pueden producir los esteroides. Tenemos entonces que acetil-CoA participa en la síntesis también de cuerpos cetónicos. Por otro lado, tenemos aquellas vías que pueden funcionar como una vía anabólica, pero también como una vía catabólica. A estas vías que tienen ambas funciones se les conoce como vías anfibólicas y un ejemplo de esta vía es el ciclo de Krebs, ya que sus intermediarios pueden ser precursores de otras moléculas, pero a su vez al incorporarse acetilcoenzima A la vía, va a generar transportadores electrónicos como NADH, en este caso 3 moléculas, FADH2, en este caso una molécula, y por otro lado GTP. Como una actividad hasta aquí que me gustaría que por favor ustedes lleven a cabo es llenar la siguiente tabla. Nosotros comentamos en la primera columna cuáles son las biomoléculas que constituyen a las células: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y de acuerdo con lo que acabo de revisar para ustedes, me gustaría que completen cuáles son las vías catabólicas para el caso de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y asimismo las vías anabólicas para cada una de estas biomoléculas. Hasta aquí entonces nosotros ya revisamos qué es el metabolismo, cómo se constituye tanto en catabolismo como en anabolismo, qué es una encrucijada metabólica y qué es una vía anfibólica. Para que todo esto pueda ser posible, como ya lo mencioné al inicio, las enzimas juegan un papel fundamental. Sin embargo, no son las únicas. Tenemos que considerar otras biomoléculas que son muy importantes para el desarrollo de la vida celular y una de ellas es el adenosintrifosfato, abreviado ATP. ¿Cómo se constituye esta molécula que es vital para que las células puedan vivir? Se constituye de una base nitrogenada adenina, se constituye de un azúcar ribosa y se constituye de 3 moléculas fosfato de muy alta energía. Cada vez que una molécula de fosfato se pierde, se genera durante la hidrólisis alrededor de 7.3 a 7.7 kilocalorías por mol de energía. Por lo tanto, es bien importante para que la vida pueda suceder. Tenemos entonces que durante las reacciones, algunas reacciones que son de tipo endergónico, que están necesitando ATP para poder ocurrir, tienen que depender de esta molécula y el rompimiento de
enlaces de fosfato para que las reacciones puedan ocurrir. Sin embargo, hablábamos que durante el catabolismo se produce ATP, entonces sucede lo contrario, se forma esta molécula de ATP para que funcione, para ceder energía a aquellas reacciones que necesitan energía, como lo es las reacciones anabólicas. Es importante no perder de vista que existen otras moléculas coenzimas. Nosotros en bloque 1 ya revisamos qué es una coenzima. Es una molécula orgánica que necesita una enzima para poder funcionar. En este caso, NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, es derivado de la vitamina B3, también conocida como niacina, y se sabe que ocurre en el ciclo bioquímico de reacciones bioquímicas este intercambio de NAD oxidado, NAD reducido, para que al ceder los electrones permita que las reacciones bioquímicas ocurran. Esto es dependiente de reacciones específicas. Y lo mismo sucede con FAT oxidado, FAT reducido. FAT es una coenzima flavina adenina dinucleótido derivado de la vitamina B2, también conocida como riboflavina. Estos transportadores de electrones, como ya lo mencionamos, son fundamentales para que las reacciones bioquímicas sucedan. Por último, considerando este tema, vamos a mencionar a NADPH, cuyas siglas significan nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Está altamente implicada en el anabolismo celular. A ustedes les va a corresponder como una nueva actividad que por favor investiguen su estructura química. Una vez que nosotros hemos revisado estos conceptos que son básicos para poder entender cómo ocurren las reacciones bioquímicas, es necesario también comprender que para que las células puedan funcionar, a veces necesitan de algunas moléculas que producen un señalamiento intracelular. Estas moléculas son las hormonas. Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas que se localizan en las glándulas. Las hormonas se dividen de acuerdo con su capacidad para ser disueltas en agua, en hidrosolubles y liposolubles. En el primer grupo tenemos catecolaminas como epinefrina y norepinefrina, que tienen una estructura catecol. Y dentro de estas, nosotros tenemos, como había mencionado, adrenalina, noradrenalina, eicosanoides. Los eicosanoides que presentan grupos polares y que van a unirse a receptores en la membrana de células diana. Los eicosanoides provienen del ácido araquidónico, que es un ácido graso que se encuentra unido a fosfolípidos de membrana. Cuando ocurre la señalización, se libera el ácido araquidónico y a partir de enzimas como COX-1 o COX-2, ciclooxigenasa 1 y 2, ocurre su síntesis. En el caso de las hormonas liposolubles, en este grupo tenemos esteroides, vitamina D, que penetran en la célula y actúan a través de receptores nucleares. Ahora mismo vamos a desarrollar el mecanismo de señalización para cada uno de los dos grupos. Dentro de este grupo, como mencionaba, tenemos andrógenos, estrógenos, progestágenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Como una actividad que también quiero que se sume a las dos actividades anteriores, me gustaría que ustedes hagan la búsqueda de un artículo del tema hormonas y enfermedad, para que podamos entender la gran importancia de que las hormonas lleven a cabo su buen funcionamiento para que las células se encuentren en equilibrio. Para esto ustedes van a seguir la ruta NCBI
en algún servidor, pueden utilizar Google, por ejemplo. Entramos a NCBI, PubMed, hormonas y enfermedad y elegimos un artículo experimental o de revisión que corresponda al periodo 2020 o 2025. Vamos a iniciar con el primer grupo de hormonas proteicas. Estas se secretan mediante exocitosis, pueden sintetizarse como precursores antes de convertirse en una hormona activa, se disuelven en el plasma y como representantes tenemos a la insulina y al glucagón. No son los únicos, pero en este momento los vamos a mencionar como dos importantes ejemplos. Para que la vía de señalización de hormonas hidrosolubles ocurra, nosotros tenemos que mencionar a una proteína integral de membrana que es fundamental para esto, que es la adenilato ciclasa. Presenta un sitio activo en cara citosólica, como lo vamos a ver en un momento. Sintetiza a partir de ATP AMP cíclico, que es uno de los principales segundos mensajeros en el citosol. Activa proteínas sinasas que fosforilan serinas y treoninas. ¿Esto quién lo hace? Una vez que los niveles de AMP cíclico aumentan en la célula, se activan proteínas sinasas que van a dar origen a la continuidad del mecanismo de transducción. Aquí tenemos representado un ejemplo en donde las hormonas hidrosolubles, que son solubles en el plasma, van a acudir a su receptor en la membrana celular. Una vez que se unen a su receptor, la proteína G que se encuentra unida va a sufrir un proceso de activación. Esto va a ser suficiente para que la proteína G activa se una a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, como mencionamos al inicio, va a formar AMP cíclico a partir del ATP. El nivel aumentado de AMP cíclico va a provocar que se activen proteínas que van a fosforilar a otras proteínas en sus residuos, serina y treonina, y van a cumplir con la función de concluir esta vía de transducción para que la hormona pueda cumplir su función celular. En el caso de las hormonas liposolubles, el mecanismo es muy diferente. La hormona liposoluble necesita proteínas específicas para ser transportadas, ya que, como lo hemos indicado, estas hormonas no son solubles en agua. Entonces, la hormona se une a su receptor en la membrana, atraviesa la membrana al interior, ya que no puede ser unida a ningún receptor porque tiene la facultad de poder atravesar la membrana lipídica. Una vez que entra, se une a una proteína que es un factor o bien atraviesa la membrana nuclear para formar el complejo hormona receptor y este complejo va a unirse a una secuencia específica del ADN conocido como elemento de respuesta a la hormona. Esto va a provocar en regiones específicas de ADN que suceda la transcripción de genes para la producción de proteínas específicas que se va a traducir el mensajero después de la transcripción durante la traducción en el citoplasma para producir proteínas activas y entonces la hormona cumpla su función. El complejo hormona receptor a nivel del DNA va a fungir como un factor de transcripción para poder hacer posible la expresión de genes que interrelacionan con estas hormonas. Las hormonas, de acuerdo a cómo es que funcionan, se dividen en endocrinas, parácrinas y autócrinas.
Nosotros ya revisamos entonces el mecanismo de funcionamiento de hormonas hidrosolubles y hormonas liposolubles. Sin embargo, no son los únicos mecanismos de transducción dentro de la célula. Hay una variedad de estos para poder llevar a cabo el funcionamiento celular y que esto esté altamente organizado. Vamos a hablar de fosfolipasa C. Aquí tenemos una descripción de algunos de los elementos involucrados en esta vía de transducción y nosotros vamos a ver que en esta vía tenemos receptores en donde acude un ligando y va a provocar la activación de una proteína integral de membrana que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a actuar sobre una molécula que se conoce como fosfatidilinositol bifosfato. Una vez que esta fosfolipasa lo rompe, va a generar dos moléculas. Por un lado, fosfatidilinositol trifosfato y diacilglicerol. Fosfatidilinositol trifosfato va a unirse a receptores de IP3 en la membrana del retículo endoplásmico que funciona dentro de la célula además de otras funciones como poza de calcio o almacén de calcio. La unión de IP3 a estos receptores va a provocar la salida de calcio al citosol. Se sabe que el calcio es otro muy importante segundo mensajero intracelular. Este calcio se une a proteínas que se unen al calcio para poder activarse y generan una respuesta celular. Por otro lado, diacilglicerol activa la proteína sinasa C, que va a fosforilar otras proteínas blanco para que se genere la respuesta celular. Hasta aquí nosotros hemos completado estos mecanismos de transducción que se requieren para poder regular de manera muy específica la acción de proteínas dentro de la célula. Esta es la función que cumplen las hormonas, esta es la función que cumple la vía de la fosfolipasa C. Vamos a dar inicio al tema de carbohidratos, considerando que los carbohidratos es una de las biomoléculas más importantes que constituyen a las células y que si no están presentes dentro de las células, la vida no es posible. Y ya ahora mismo vamos a ver por qué. Los carbohidratos constituyen una fuente de energía de primera mano y son bien importantes para órganos como el cerebro, para que el cerebro pueda cumplir su función. También se consideran elementos estructurales de la célula. La fórmula que corresponde a los carbohidratos es CNH, subíndice 2N, oxígeno N. Los carbohidratos se clasifican en tres grandes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esta clasificación debida al número de monómeros que los constituyen. Tenemos en el caso de monosacáridos como ejemplos a la glucosa y a la galactosa. Tenemos como disacáridos a la sacarosa y a la lactosa y como polisacáridos, almidón, glucógeno, quitina, ácido glucurónico y heparina. En el caso de los carbohidratos, cada uno de los monómeros pueden presentar un grupo funcional, ya sea del tipo y son aldosas, o bien del tipo cetona y se conocen como cetosas. Aquí tenemos un ejemplo dentro de las aldosas a la glucosa y tenemos dentro de las cetosas a la fructosa. Si ustedes observan, la estructura química de ambas
son isómeros entre ellas y ahorita lo vamos a ver. Existen dos maneras de poder representar a los monómeros, en este caso a los carbohidratos que presentan un solo monómero, como proyección de Fischer, que es una estructura lineal, y la proyección de Haworth, que manifiesta su estructura cíclica. Vamos a revisar a uno de los primeros monosacáridos que son de importancia básica nuevamente para la vida celular y es la ribosa. La ribosa, que es un componente del ATP, adenosintrifosfato, ojo, ribosa y no desoxirribosa. La ribosa que presenta en el carbono 2, un grupo H ausente en la desoxirribosa. Es importante tener en cuenta esto para que podamos diferenciarlo con claridad. Tenemos que la ribosa es un componente de ribonucleótidos ARN o RNA, precursor de la desoxirribosa en la ruta de síntesis. Es componente del ATP, como lo he venido mencionando desde hace un momento, presente en leche y en cerveza. Tenemos a la glucosa como fuente de energía para el cerebro. Se sabe que cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto necesita 5,6 miligramos de glucosa. La fórmula es C6H12O6. Fructosa, cuya misma fórmula ya mencionamos que es un isómero de la glucosa, también llamada lebulosa, azúcar presente en las frutas y en la miel. A diferencia de la glucosa, que es una aldohexosa, la fructosa es una cetohexosa. Aquí tenemos su estructura comparativa y vemos las diferencias. Galactosa. La galactosa se convierte en glucosa en el hígado, forma parte de glucolípidos y de glucoproteínas, principalmente de la membrana celular en neuronas. Glucosa más fructosa produce sacarosa. Glucosa más galactosa produce lactosa. Glucosa más glucosa produce maltosa. La unión de estos monómeros a través de un enlace que se conoce en los carbohidratos como enlace glucosídico se conoce como polimerización. La sacarosa es un disacárido, también llamado sucrosa o azúcar de mesa. Se sintetiza en las plantas. Está formado por glucosa y fructosa a partir de un enlace glucosídico del tipo alfa 1,2. La lactosa, que es un disacárido presente en la leche y en productos lácteos, está compuesto por galactosa y por glucosa a partir de un enlace glucosídico del tipo beta 1,4. La enzima que rompe este enlace es la lactasa. Todo mundo hemos consumido leche deslactosada, pues es el resultado del rompimiento de este azúcar, ya que conforme la edad avanza en el individuo, comienza a perderse los niveles de lactasa y comenzamos a perder la capacidad de poder romper este enlace en la lactosa. El almidón, como un gran polisacárido, se sabe que es una mezcla de amilopectina y de amilosa. Es un producto natural en plantas y, bueno, pues nosotros lo consumimos. El glucógeno, había mencionado hace unos momentos, que es un polisacárido de reserva energética. Presenta cadenas ramificadas de glucosa, se considera insoluble en agua. Presenta enlaces glucosídicos tanto del tipo alfa 1,6 en sus ramificaciones como enlaces alfa 1,4. La quitina, que es un polisacárido presente en el exoesqueleto de los artrópodos, quetas de los anélidos, perisarcos de los nidarios
y en las paredes de los hongos. La quitina es un polisacárido que presenta N-acetilglucosamina y presenta la unión a través de enlaces glucosídicos de tipo beta 1,4. La celulosa, homopolisacárido de beta de glucosa, presenta una función estructural en las plantas. Sus enlaces del tipo beta 1,4. El ácido glucurónico formado por la oxidación del carbono 6 de la glucosa participa en la desintoxicación de compuestos como drogas y de toxinas, formando glucurónidos. Aquí tenemos una descripción adicional del ácido glucurónico y aquí vemos un ejemplo de glucuronidación. Pasamos al grupo de los glucosaminoglicanos, que son heteropolisacáridos de dos unidades alternas, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Ejemplos: la heparina, como un glucosaminoglicano sulfatado, se utiliza ampliamente como anticoagulante de estructura mucho más compleja que aquellos que ya mencionamos. Tenemos dermatansulfato formado por ácido L-hidurónico y por N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Se sabe que es de función estructural en la matriz extracelular, en piel y como receptor en las membranas. Ácido hialurónico, compuesto por ácido D-glucurónico y N-acetil D-glucosamina. Funciona en la estructura de la piel. Se encuentra presente en epidermis, en tejido conectivo, cartílagos, líquido sinovial. Sulfato de condroitina, glucosaminoglucano sulfatado, compuesto por disacáridos del tipo N-acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternos. Peptidoglicano es un copolímero formado por N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Se sabe que es muy resistente y protege a las bacterias de una ruptura osmótica. Glicoproteínas. Las glicoproteínas son bien importantes también en su funcionamiento para que ocurra la fisiología celular. Son moléculas que van a estar compuestas, como el nombre lo indica, por una proteína unida a varios glúcidos. Por último, nosotros vamos a hablar del grupo ABO, que es tan importante para la vida. El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901 y es el primer sistema de grupo sanguíneo que se conoce hasta esa fecha. El nombre proviene justamente de los antígenos que los constituyen: el antígeno A, el antígeno B y el antígeno O. El antígeno va a estar, antígeno A, antígeno B o antígeno O, como lo vamos a ver en esta diapositiva, va a estar conformado por un esfingolípido. Este esfingolípido está conformado por esfingosina, por un ácido graso, y a la esfingosina se une un conjunto de azúcares que vamos a poder comprender de acuerdo con los colores que aquí nosotros presentamos. Color azul claro, glucosa; el azul más oscuro, N-acetilglucosamina; galactosa, N-acetilgalactosamina y fucosa. Cada uno de ellos constituyen en la membrana de los eritrocitos el antígeno A para el grupo A, antígeno B para el grupo B y el antígeno O.
Hasta aquí nosotros concluimos esta presentación y me va a dar mucho gusto que a partir de ella nosotros podamos tener una idea cercana en qué consiste el metabolismo y por qué es tan importante el estudio de los carbohidratos.